Fue terrible porque se movía la tierra, se hacía canales como cunetas y nosotros caminando caíamos a los hoyos, la tierra y nos parábamos. Pero fue terrible. Frente a nosotros habían unos árboles grandes y se empezaban a cruzar entre ellos y empezaron a crujir las casas de madera. Parece que se juntaban las casas de madera, que jugaban entre ellos. Hacía olita la tierra, igual como hace ola el mar. Así, hacía olita la tierra. Las calles se abrían más o menos 50 centímetros ahí antes de llegar al parque y las casas hacían 1, 2, 3, abajo. Cuando les hablo de Tolten, existen dos Tolten, el Tolten Viejo y Nueva Tolten, el lugar en donde me encuentro ahora. Una comuna de unas 10.000 personas aproximadamente que cuenta con supermercado, municipalidad, con todo lo que conlleva que sea una comuna. Pero es una ciudad de reemplazo a Tolten Viejo, una ciudad edificada a las orillas del río que fue arrasada luego del terremoto y posterior tsunami que ocurrió en Valdivia en 1960. El terremoto más grande que ha existido en la historia de la humanidad y del cual les hablaré el día de hoy. Este es Nueva Tolten, un pueblo bastante armonioso, de verdad, me siento muy tranquilo, se siente la paz, la gente camina relajada, los autos andan despacito, se escuchan los pajaritos, el aire es fresco, de verdad es un paraíso vivir en un pueblito así, de solamente 10.000 personas. Imagínense que estamos a día viernes, son las 11 en punto de la mañana, no sé si se alcanza a ver, pero aquí es como que si fuese día domingo, tranquilito. Para que se ubiquen un poco mejor en el lugar en el que me encuentro actualmente, está ubicado entre Temuco y Valdivia, pero por la costa. Pero se preguntarán ¿por qué Nueva Tolten? Bueno, muchos de los habitantes más antiguos de esta localidad no nacieron aquí, sino que nacieron en Tolten Viejo, y es el lugar a donde ahora iremos. Llegando a Tolten Viejo simplemente te das cuenta que todo habla por sí mismo. La historia de verdad está aquí, es un pueblo realmente histórico. Y miren, por ejemplo, ustedes en sus casas salen a comprar a negocio y se dan cuenta que las señaléticas son metálicas. Aquí eran de madera y miren cómo se encuentran hoy en día. El musgo se ha ido apoderando de esta señalética. Miren aquí, calle Sánchez llena de musgo y calle Libertad, un lugar en donde llueve mucho y bueno, aquí se ven los estragos. Miren, aquí tenemos como un reconocimiento, dice Municipalidad de Tolten, 21 de mayo del 60, mayo del año 2010. Asumieron un día antes del maremoto, el alcalde y los regidores. Y aquí, el 2010, alcalde y concejales. En mayo 22 de 1960, el terremoto de mayor intensidad registrado en la era moderna destruyó todo el pueblo de Tolten. Luego, el 27 de febrero de 2010, un nuevo sismo asoló gran parte del país, perdonando esta vez a nuestra gente. A 50 años del maremoto, levantamos este recordatorio, una fecha para no olvidar. ¡Wow! Este recuerdo lo hicieron en mayo del año 2010, 3 meses después del terremoto del 27 de febrero del 2010. Y wow, amigos, el sector de acá sí que me impresiona pensar que esto fue habitado por las mismas personas de Tolten Nuevo, pero hoy en día está solamente en ruinas. Me refiero a la plaza principal de Tolten Viejo. Miren, para que me crean, aquí sale Plaza de Tolten Viejo destruida por el maremoto del año 1960 y allá la tenemos totalmente desolada. Aquí siguen habiendo vestigios de lo que en algún momento fueron las señaléticas, calle de Libertad y calle Barbosa. Seguramente era esta calle junto con la calle que tenemos hacia allá. Y bueno, aquí la Plaza Angamos. Acá, amigos, pareciese que estoy entrando a un campo simplemente, pero no, miren, fíjense, aquí están los vestigios. Plaza Angamos, destruida por maremoto en el año 1960. Y bueno, esto es lo que existe hoy en día de la plaza principal de Tolten. Pongámonos en contexto de que aquí había muchos niños jugando, aquí la gente venía a recrearse, aquí la gente se reunía.
y el día de hoy parece simplemente campo, como que si nada existió acá. Miren, aquí tenemos un poco de vestigio de lo que fue la plaza, quizás, no sé, una pileta, algo extraño, algo típico de plazas, pero que no sé qué será, pero que está aquí. En las mismas salitreras existía esto mismo. Y esto fue testigo de la tarde del 22 de mayo de 1960. Domingo 22 de mayo de 1960, una fecha que la verdad cambiaría la historia de Tolten, Chile y el mundo entero. Eran las 15:11 de la tarde cuando la gente, luego de haber almorzado, de estar durmiendo su siesta, comenzó a sentir que el piso se comenzaba a mover. Jamás pensaron lo que se venía, era algo que la humanidad no había sentido y hasta los tiempos de hoy en día la humanidad no ha vuelto a sentir. Me refiero al terremoto más grande que se ha registrado en la historia moderna. Durante 400 años, la placa de Nazca y la placa sudamericana habían ido juntando energía. Esto hizo que cuando se soltaron, produjera el terremoto más grande que ha existido, 9.5 en la escala de Richter, una escala que mide la energía liberada. Fue tan grande que estuvo a punto de pasar a cataclismo, los cuales comienzan desde el grado 10. Para hacerles una idea, fue algo similar a 20.000 bombas atómicas de Hiroshima. La escala de Richter le dije que medía energía, en cambio la escala Mercalli mide los daños producidos, llegó a ser grado 11. Y según lo que implica la escala de Mercalli, esa escala en específico indica destrucción total, objetos lanzados por los aires. Imagínense también que tuvo una duración de 10 minutos, se dice, y uno con 20 segundos de temblor ya queda con el corazón en la mano. Imagínense las personas cómo quedaron traumadas psicológicamente con este suceso. Todo quedó en el suelo, casas, árboles, alumbrado eléctrico. Todo era planicie de destrucción, de escombros, personas heridas, personas atrapadas entre medio de las casas. Cerca del 80% de las construcciones que existían en Valdivia se vieron totalmente destruidas. O sea, prácticamente la ciudad completa quedó en ruinas. El terremoto fue tan grande que en las zonas bajas de la región de Valdivia el terreno descendió 2.7 metros, así como también en otros lugares el terreno ascendió. Un ejemplo de esto es la isla Guafo, que se elevó 4 metros, mientras que la isla Guamblin se elevó 5.6 metros. Imagínense la magnitud, la fuerza del terremoto para producir esto. Muchas personas dicen que la tierra se movía como con olas. Algunas personas hablan de que la tierra se abrió, vieron como personas caían y luego la tierra se volvía a cerrar. Yo no soy quien para desmentir esto, son personas únicas en el mundo que han vivido esto. Nadie más en el planeta ha vivido un terremoto de 9.5. Ellos solamente saben lo que vieron y hasta el día de hoy nadie puede decir que no es posible. Solamente ellos vivieron el mega terremoto de Valdivia. Entonces yo me iba a juntar con ella ahí, porque andábamos pololeando. Ya cuando llegamos y empieza a moverse, yo lo único que pensé, que tenga que morir aquí, dije yo, porque no paraba, po. Yo le pesqué la cabeza a ella y la metí en mi paletón, la metí y le tapé para que no vea cómo las calles se abrían más o menos 50 centímetros ahí antes de llegar al parque y las casas hacían 1, 2, 3 abajo y saltaba el agua. Y la polvadera, yo no hallaba qué hacer, miraba para la calle, las piernas me tiritaban, había una mueblería, los cachos salían para afuera disparados, como que si hubieran 2 personas tirándolo. Y ya cuando se calmó, yo no pude saltarla, era tanto nomás, no me dieron las piernas, le hacía empeño, llega a caer ahí, es mejor que se muera al tiro. Para el terremoto tenía 6 años. Pero me acuerdo nítidamente de lo que pasó. Frente a nosotros habían unos árboles grandes y se empezaban a cruzar entre ellos. Y empezaron a crujir las casas de madera. Parece que se juntaban las casas de madera, que jugaban entre ellos. Y la gente empezó a llorar, que muchos cayeron al suelo y se pusieron a rezar. Esa fue la experiencia del día que pasó el terremoto, que fue como las 2 de la tarde. Y ahí estaban los evangélicos haciendo un culto dominical. Cuando vino el terremoto yo estaba en la otra pieza que había, porque en la misma casa tenían culto. Fue terrible porque ya yo me arranqué para adentro, estaban los evangélicos orando y llorando y yo también. El movimiento fue muy grande, muy terrible, duró no sé cuánto duraría yo en esa edad, pero dicen que duró como
algo de 10, 11 minutos, no sé. Hacía olita la tierra, igual como hace ola el mar. Así, hacía olita la tierra. Y mirábamos nosotros cuando empezó a caer en las maderas de la casa patronal y mi esposo estaba cargando un camión con semilla para ir a sembrar. Dice que sintió él que gritaba una mujer y creía que era yo. Entonces quería correr para allá donde yo estaba y no pudo. Y después dice que se cayó de rodillas y se agarró de un cerco y así llegó allá donde estaba yo, pero era mi vecina la que gritaba. Como 6 cabros amigos en bicicleta íbamos para Valdivia. Y el terremoto lo pilló ahí en Antilhue. Lo juntamos ahí y mientras pasaba el terremoto, como los árboles se chicoteaban, los caballos caían de espalditas y pataleando. Y las casas como se sentían las zanajeras y el puente crujía así como sacaba chispas. El puente ferroviario. Y ahí nosotros dijimos, ya cabrón, cortemos el día que ir a Valdivia. Aquí el que tenga buena pierna llega a su casa primero y el que no. Aquí los apartamos del grupo. Y los devolvimos para atrás a todo pedal bajo. Y yo con mis hermanas menores fuimos al cementerio, los pilló de camino en el cementerio. Y entonces fue terrible, porque se movía la tierra, se hacía canales como cunetas. Y nosotros caminando caíamos a los hoyos, la tierra, y los parábamos. Pero fue terrible. Y mi hermanita más chica tenía 5 años, ella lloraba, yo la tomaba en brazos con ella. Y caíamos a las dos porque se hacía cuneta, donde la tierra se movía, se hacían como canales. Entonces, cuando ya llegamos a las casas se movían, pero no caían, están muy firmes las casas antiguas. En ese tiempo, la única comunicación que existía era a través de ferrocarriles. Y fue de tal magnitud el terremoto que los rieles quedaron doblados. Igual si hubiera sido trapo, igual que un cordel quedaron. El pavimento quedó así como una pirámide. Se levantó hasta arriba. Las calles se partieron todas, se hicieron pedazos. Camilo y Enrique se juntaron de los dos lados así casi. Quedó como un túnel. Las casas se hicieron pedazos y se vinieron todas encima. Uno era joven, todavía tenía fuerza, pero esa cuestión le ganó. Lo dominó a uno. El planeta producto de este terremoto quedó vibrando varios días. Fue tanta la perturbación que afectó incluso a la rotación de la Tierra e hizo que los días fueran milisegundos más cortos. Es así como podemos describir de manera simple y rápida lo que fue el terremoto más grande en la historia de la humanidad. Bueno, hoy en día esta es la vida que existe aquí en Tolten. Muchas ovejitas. Y como se dan cuenta, tenemos para rato para llegar para allá porque van delante y van súper lentitos. 22 de mayo de 1960, y cuando el reloj marcaba las 16:20 horas, luego de que el mar se recogiera y dejara ver arena, peces, moluscos, se devolvería hacia las ciudades costeras con gran fuerza. Tanto así que se dice que la velocidad era de 150 kilómetros por hora. Se dice que las olas que llegaron a un punto entre 10 a 14 metros de altura. Muchas personas intentaron agarrarse de los árboles, algunas se salvaron y algunas no tuvieron escapatoria. Muchas personas que lograron arrancar de la primera ola, luego de que ésta se calmó y se recogió nuevamente, bajaron desde los cerros a ver cómo habían quedado sus casas. Pero como ustedes ya saben, un tsunami no se trata de solamente una ola, sino que de un tren de olas. Las personas que bajaron a ver el estado de sus casas lamentablemente no lograron salvarse. El tsunami vino atrasito, que la que dio la vuelta al mundo. El tsunami barrió con todo. Corral bajo era que estaba casi así con el mar. Entró la ola en corral y pescó corral bajo y se lo llevó todo para adentro. A todos los mató al tiro, de un paraguaso. La ola era más de 30 metros. Teníamos la Canelo, una lancha de 400 toneladas, la dejó en Quitaluto, arriba la llevó. La fuerza de la naturaleza. Con eso yo vi que la naturaleza es sabia, él sabe lo que hace y uno no es ninguna cosa.
Desde Puerto Saavedra en la costa de Temuco hasta Ancud en Chiloé, el tsunami arrasó con cuanta persona, comunidad, casa, lo que fuese y que se encontrase en su camino. Las personas que no fueron atrapadas por el terremoto ni arrastradas por el tsunami se quedaron en los cerros y permanecieron allí durante semanas. Y después de eso vino, como una escasez de cosas, que no habían caminos, no había cómo los camiones llegaran con los alimentos a los fundos, porque antes se les entregaba las cosas a la gente en los fundos. No habría harina para hacer pan, no había nada de nada. Y la mayoría de la gente con niñitos chicos, y fue un sufrimiento muy grande. Mi mismo esposo fue a Valdivia en un camión grande que tenía el alemán a buscar cosas para que le entreguen a la gente en donación nomás por el terremoto y todo, que venían de otros países. Pero el caballero lo que hizo, almacenó las cosas y no le dio a nadie nada les entregó. Nosotros no recibimos nada, ninguna ayuda en el tiempo del terremoto, porque él todo lo guardó y después, al tiempo después, empezó a dar en la misma pulpería, como se nombraba antes en el campo, las cosas que donaba. Nosotros sabíamos porque las cosas tendrían otra, o sea, que de qué país eran, no era chileno. Fue muy sacrificado. ¿Y después del terremoto tenían comida como para alimentarse? No, lo ayudaron otros países. Mandaron mucha ayuda, mucha ayuda. Y ellos después le repartían a la gente que tenía sus casitas malas. Fue muy triste, muy triste. Fue terrible. Pero muy buen atendido porque en otros países lo ayudaron. Estados Unidos ayudó mucho. Incluso el hospital lo hizo Estados Unidos. John Kennedy era el presidente, le pusieron el nombre. La Nevada incluso, esa población la hizo otro país. Pero no me recuerdo qué país. Se llama Nevada porque el estado de Nevada ayudó a la cooperación de la población nevada. En la comuna de Mafil, la población se llama Alabama, porque el Alabama fue que ayudó. En Mewin hay una población que se llama Mississippi, el estado Mississippi. Y las otras comunas, no recuerdo los nombres de los estados, pero en todas las... Corral también tiene que tener una población con un nombre de estado, de Estados Unidos. En Valdivia se hizo el hospital lleva por nombre John Kennedy, porque en ese año fue durante el mandato de John Kennedy que se hicieron todas esas ayudas. Los días pasaron en Valdivia y en las ciudades aledañas y el destino creo que quería ver la ciudad destruida sí o sí, porque 2 días después del terremoto y tsunami que afectó a Valdivia, hubo una erupción volcánica en el sector andino de la región, que claramente tuvo relación con el megaterremoto que había ocurrido 2 días antes. Y aunque no lo crean, 2 meses después del megaterremoto, los habitantes de Valdivia y alrededores se dieron cuenta que había una nueva amenaza. El lago Riñihue había subido su caudal cerca de 27 metros, ya que se había visto afectado en uno de sus desagües. El día del terremoto, 2 cerros se juntaron y taparon el sector por donde se vaciaba el lago. Es por eso que al haber un tapón acá, el lago comenzó a subir su nivel. Fueron 3 tapones que se generaron y ya estaban contra el tiempo. Se sabía que si no se liberaba luego ese caudal de agua, la masa de agua cada día aumentaba más y más y en cualquier momento caería con dirección a los lagos, al Tilhue y obviamente Valdivia, y muchos poblados más desaparecerían. Más de 450 obreros y muchos ingenieros trabajaron incansablemente día y noche para poder solucionar esto, teniendo que cavar kilómetros de canales para poder liberar las aguas del Riñihue, sacando el barro con la pala, pasándosela al compañero, el compañero pasándosela al siguiente. Fueron vecinos que se organizaron para poder liberar el Riñihue. Se llegó a evacuar a la gente de muchos poblados y 65 días después se logró liberar al fin el agua del Riñihue. Sin duda alguna fueron héroes anónimos que salvaron a comunidades completas, familias completas, y que quizás no muchos tienen el conocimiento de esto. Personas que trabajaron incansablemente por salvar a muchas personas. Después del terremoto empezó a correr el rumor, y después fue una verdad, que se había hecho un tranque en el lago Riñihue y que se iba a venir el lago Riñihue y iba a arrasar con todo el poblado de los lagos y posteriormente Valdivia.
Yo vi cómo se vino, la parte que se vino de allá más o menos fueron como 200, 300 metros que se cruzó el río con el terremoto. Se vino una casa con una señora y una abuelita. Y unos chanchos también ayer el otro día cuando fueron a ver. Y la abuelita se perdió, no se apareció nunca. La señora estaba embarazada, esa estaba apretada en unos palos de aquí abajo. Ya gritaba porque la salven, y ella decía la noche que en la noche, porque fue al otro día que la pillaron. Habían unas palomitas que le volaban para arriba. Así que cuando la sacaron estaba mal, se la llevaron para Santiago, no sé, sería en un helicóptero. Me contaba un compañero que yo estuve trabajando en el mismo fondo cuando ya crecí más, pues tuve más edad. Ahí me contaba que se había salvado la señora. Y ahí nosotros sacando gente igual la noche haciendo guardia, en bote para allá para el centro, sacando los gatos, los perros de las casas que estaban llorando, sacando y llevarlos para afuera. Los carabineros los juntamos así, cruzamos en los botes, así que sin novedad o con novedad, haciéndolo al tiro. Y sacamos con carabineros, pero así, muy bien. Me acuerdo que nosotros fuimos a ver unos parientes y había un viejito conocido que era conocido mi papá. Lo quisimos traer y el viejito se subió arriba a su casa y empezó a llenar el agua, hasta cuando llegó el agua arriba a su casa y se fue con su casa, se cayó, se ahogó, porque por fin no quiso bajarse. Se subió arriba a su casa y con una chiva en brazo, era un campito. Y morían con sus animales varias personas, porque no querían salir de sus casas. Y ellos se subían arriba del techo y los helicópteros los sacaban, sacaron varios, pero ellos no quisieron salirse, algunos morían con sus animalitos. Miren amigos, aquí el paso del puente, lo destruido que está, no sé si habrá sido por el mismo tsunami y terremoto del 60, pero miren, la baranda ya prácticamente desapareció y aquí está el río Tolten que lo cruza. La verdad amigos que aquí en Tolten Viejo son pocos los vestigios que quedan porque literalmente el mar arrasó con todo. Son algunos de los árboles gruesos, grandes que están tirados en el suelo o quizás estas mismas cosas que podemos ver acá, como el paso de los autos que hasta el día de hoy se ocupa y es por donde vamos a pasar ahora. Y bueno amigos, ahora ya nos encontramos sobre el puente para que se den cuenta. Se veía un tanto destruido, pero aún así aguanta una camioneta completa y 2 personas arriba. Tolten Viejo, como es conocido hoy en día antes de su destrucción total, presentaba inundaciones en invierno, acumulaciones de agua que lo hacían parecer como la Venecia chilena, ya que los habitantes muchas veces debían movilizarse por botes, los cuales también afirman que la plaza que tenía Tolten Viejo era una de las más hermosas. Imagínense de la magnitud del tsunami que el mar arrasó con municipalidad, había registro civil, Tolten Viejo tenía un hotel, contaba hasta con un estadio en el sector norte. Todo lo normal con lo que constaría una comuna hoy en día acá en Chile. Hoy en día este es el cementerio de Tolten Viejo, está así. Y para que se hagan una idea, el mar ingresó por donde ven el bosque allá al final, unos 4 kilómetros aproximadamente, el mar ingresó y llegó hasta acá, hasta el pueblo de Tolten Viejo y arrasó con todo. Son muy pocos los vestigios que quedaron, pero acá por ejemplo tenemos el cementerio de Tolten Viejo. Esto se vio sobrepasado por un tsunami, por aquí pasó el mar. Permiso. Ingresamos al cementerio de Tolten, cual tiene muchas tumbas de personas que vivieron aquí en el sector. Y si se dan cuenta, por el lado de allá se ve un poco lo que es el río Tolten, que también obviamente se rebalsó con tanto mar que ingresó. Wow, algo que no me había percatado muy bien es que están realmente chuecas las sepulturas. Hay unas así, otras así, otras así. No, impresionante. Miren, quizás con esto me entiendan la magnitud del terremoto. Miren cómo quedó esta de acá y cómo está la de allá. Es como que si la tierra se levantó y dejó a las dos así. Miren, aquí se nota quizás un poco mejor. La tierra se levantó en medio y dejó a una para allá y a otra para acá. Las de acá también, si nos empezamos a dar cuenta y a fijar bien en los detalles, miren lo destruida que quedó la de acá, la de allá. Miren cómo está levantado el suelo allí. Y no es que cuando fue la sepultura de estas personas las hayan enterrado chuecas, sino que el terremoto hizo que la tierra se moviera, se levantara en algunas partes, bajara en otras, quedara levantada así como un cerro. Y es por eso que todas las sepulturas quedaron chuecas en este lugar.
Miren, otra sepultura más que está realmente, el cemento se partió, miren. Eso yo creo que estaba en la parte de arriba, quizás con el movimiento telúrico, la sepultura se partió en dos. Miren, el cemento se levantó de tal magnitud que yo puedo meter la mano por allí. Quedó como todo eso en el aire. Y obviamente la parte de atrás de la sepultura se cayó. Allá está la plaza, los pocos árboles que quedaron. Las personas dicen que muchas intentaban escalar esos mismos árboles para ver si es que se lograban salvarse del tsunami que arrasó este lugar. Hoy en día solamente queda esto de vestigio y algunas casas que se han ido poniendo alrededor y que hoy día forman Tolten Viejo. Son muy pocas las casas, sí, y son casas pequeñas y lo demás es solamente campo y animales que hay en el sector. Lo más probable es que este era un letrero de la época y bueno, quedó tirado por alguna parte y sí, es madera bastante antigua. Miren allá cómo quedaron los troncos de árboles, no sé si lo alcanzan a ver, son gigantes. Para mover esos troncos fácilmente se necesita maquinaria, pero lo más probable es que en este caso el mar hizo esa tarea. Les acabo de decir que hubo un volcán que hizo erupción, fue el volcán Puyehue, que lanzó sus cenizas a más de 6.000 metros de altura. Estuvo por semanas rondando el sector y esta erupción se debió al megaterremoto. El movimiento de las placas hizo que el continente se abriera y luego se diera el paso del magma y se lograse la erupción del Puyehue. Es algo así como cuando le quitas el corcho a una champaña. ¡Wow! Miren, aquí hay un pequeño monumento, calle San Pedro, los letreros del antiguo Tolten, y acá dice Oficina de Correos y Telégrafos Tolten. Seguramente en esto que está cercado acá es donde estaba la oficina de correos que ocupaba la ciudad. Como se pueden dar cuenta, son nichos, son pequeños recuerdos que han ido dejando y han tenido que ir cercando porque solamente queda la base de la oficina de correos que existió aquí en Tolten Viejo. Voy a nombrar al club al cual pertenezco, Agrupación Manojito Claveles. Ahora sí que entrevístenme. Y habían ahí en Calvambante unos toneles donde vendían vino, pero el vino corría en la calle, en la solera, ahí, como estelo. Yo llegué, me agaché, puse las manos aquí y chupé el vino en la calle. Me pegué unas tremendas guargueras, porque uno estaba fuera de foco. Espero hayan conocido un poco de este monstruo planetario como lo describió Tom Jordan, el entonces director del Centro de Terremotos de California en Estados Unidos. Fue algo que no tiene algo similar con lo que comparar. Imagínense 20.000 bombas de Hiroshima. No olviden suscribirse al canal, es totalmente gratis para que vean los nuevos videos que suba. Muchas gracias a los de Patreon y a los Unidos que me ayudan a seguir en estos lugares. Y nos estamos viendo el próximo fin de semana con un video nuevo. Adiós, hijos de la Pachamama.